Hoy nos sumergimos en un material muy personal. Las bitácoras de Jel Kaysen. Sí, para quien no lo conozca, es un productor musical y, bueno, un creador que ha montado todo un universo narrativo propio. Totalmente. Un universo que mezcla música, desarrollo personal y una filosofía que él mismo ha creado, el Kaizen Warrior. Que de hecho empezó con todo esto en 2016, si no recuerdo mal, aplicando esa idea de la mejora continua, o Net Kaizen, a su propia vida. Justo. Y aunque su música es fascinante, hoy no vamos a hablar de acordes ni de melodías. No, hoy vamos a algo más profundo. Sí, vamos a analizar algo mucho más íntimo que comparte en sus escritos. Una reflexión que la verdad destaca por su vulnerabilidad. El análisis de lo que él identifica como su herida principal, la herida de traición. Es un punto de partida muy valiente, ¿eh? Porque no lo plantea como un trauma que lo define y ya está, sino como un patrón de comportamiento que ha tenido que descifrar. Casi como un detective de su propia mente. Exacto. La clave, según sus palabras, no está tanto en lo que le hicieron, sino en lo que su sistema nervioso aprendió a anticipar para protegerse. Así que, a ver, nuestra misión hoy es desgranar un poco cómo identifica esta herida, de dónde cree que viene y, sobre todo, cómo su filosofía del guerrero Kaizen le da un marco para transformarla. Venga, pues vamos a meternos en faena. Él describe este patrón como un modo de alerta suave. Esto a mí me sonó una especie de ansiedad de bajo nivel, pero constante. Sí, totalmente. Lo describe como un radar interno que, en lugar de guiarle, le mantenía en una tensión perpetua. Una tendencia a observar demasiado. A buscar dobles intenciones, ¿no? Justo. A buscar intenciones ocultas hasta en un gesto amable, a desconfiar por defecto. Es que, a ver, él usa una metáfora. Es como tener un detector de metales que pita con todo. Claro. Con llaves, monedas, tapas de botella. Al final es agotador y dejas de fiarte de la herramienta porque genera, demasiado ruido. Un ruido mental constante. Y en sus bitácoras llega a rastrear el origen de ese radar defectuoso. Sí, y lo hace sin caer en el victimismo, que eso es interesante. Señala una combinación de factores. ¿Como cuáles? Pues habla de dinámicas familiares complejas, de la sensación de que de niño le ocultaban cosas por su bien, de las bromas constantes de su padrastro que desdibujaban un poco la línea entre el afecto y la burla. Entiendo. Y también menciona interacciones tempranas con personas cuya energía no encajaba con sus palabras. O sea que su sistema fue aprendiendo a no fiarse solo de la superficie. Claro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en lugar de quedarse anclado en el pobre de mí, le da una vuelta de tuerca con su propia filosofía. Ahí está el filo. Él no lo narra como un drama. Lo redefine como un entrenamiento temprano en su mazmorra interna. Y este es un concepto, es central en su glosario personal. Me gusta la metáfora, mazmorra interna, suena potente. Pero, ¿qué significa en la práctica? O sea, ¿se refiere a meditar, a escribir, a enfrentar miedos de forma consciente? Es una pregunta excelente, porque puede sonar abstracto. En sus escritos, la mazmorra interna es ese espacio mental deliberado al que uno se retira para trabajar en la sombra, cuando nadie mira. El gimnasio del carácter, por así decirlo. Justo esa es la idea. Y el entrenamiento consiste en autoobservación radical, en escritura introspectiva, en meditación y en enfrentar deliberadamente las propias incomodidades. Al aplicar este marco, lo que era una herida del pasado se convierte en un campo de entrenamiento que sin él saberlo ya estaba forjando su percepción. O sea que la misma experiencia que le generó la herida, vista en retrospectiva, también le estaba dando, sin saberlo, la herramienta para superarla. Exactamente. Pero aquí veo un riesgo, ¿no? La línea entre reinterpretar el pasado de forma constructiva y caer en una especie de positividad tóxica, donde se niega el dolor real, puede ser muy fina. ¿Él aborda esa diferencia? Sí. Y es un matiz crucial. Él deja claro que no se trata de decir, qué bueno que me pasó esto. El dolor fue real y el daño existió. La diferencia, según su filosofía, está en la identidad. ¿En con qué te identificas? Eso es. Uno puede identificarse con la víctima de esa herida para siempre, o puede identificarse con el guerrero que sobrevive a ella y utiliza la experiencia. La reinterpretación no cambia el pasado, cambia el significado que le damos en el presente. Y por tanto, el poder que tiene sobre el futuro. Claro. No es negar la oscuridad, es decidir usarla para entender mejor la luz. Entendido. No es negar la herida, es dejar de definirte por ella.
Y parece que hubo un momento concreto, un detonante, que le hizo consciente de todo este mecanismo. Así es. Explica que el verdadero impacto de este patrón lo notó de forma muy clara hace poco, al interactuar con personas que él describe como de una vibra más alta. Ah, Menciona a una persona en concreto a la que se refiere como cuya energía era tan genuinamente positiva que su viejo sistema de alerta saltó por los aires. vaya. Su mente, por puro instinto, empezó a dudar, a preguntarse si era demasiado linda para ser cierta. Ahí está el punto de inflexión. Darse cuenta de que la voz que te advierte no es tu intuición presente, sino un eco del pasado, un fantasma. Sí. Separar esas dos voces debe ser un trabajo increíblemente difícil. Es el trabajo de toda una vida para muchos. Y es clave lo que dices, porque él lo describe exactamente así. Se da cuenta de que no es su yo actual el que habla, sino su versión antigua tratando de protegerse. Y en ese momento, en tiempo real, es donde se ve el cambio. Ahí está. Observa el miedo, lo reconoce, pero ya no se identifica con él. Ya no le cede el control. Es la diferencia fundamental entre reaccionar desde la herida y responder desde la conciencia. Y para poder hacer eso, para no cederle el control al miedo, necesita una herramienta nueva, una que sea más fiable. Exacto. Y la encuentra en lo que él llama su intuición nueva y afinada. Confiar más en esa percepción que en el miedo antiguo. Sí, afirma que ahora confía más en esa percepción sutil que en sus viejos miedos automáticos. Y es interesante porque, según explica en otras bitácoras, su viaje ha sido de un ateísmo muy racional a una espiritualidad muy pragmática. O sea que su concepto de intuición no es pensamiento mágico. Para nada. Es una sensibilidad corporal y energética que ha cultivado conscientemente durante años. Es el resultado directo del entrenamiento en esa mazmorra interna. Aquí es donde todas las piezas de su sistema encajan. El Netkaizen como método, la mazmorra interna como el lugar. Y la intuición afinada como el resultado. Y claro, toda esta lucha interna no se queda solo en sus diarios, sino que la plasma en su trabajo creativo. Justo a eso iba. Es fascinante ver cómo su universo de ficción funciona como un espejo de su psique. Su personaje principal, Kwon, el Kaizen Warrior, su historia de origen está marcada por la traición. No puede ser casualidad. No lo es, en absoluto. Pero me pregunto sobre la dirección de esa causalidad. Es decir, ¿crees que crear el personaje de Kwon le ayudó a sanar? ¿O primero tuvo que sanar para poder escribir sobre Kwon de esa manera? ¿El arte es la terapia o el resultado de la terapia? Qué buena pregunta. Por lo que se desprende de sus escritos, parece que es un proceso de retroalimentación, un bucle. La narrativa de Kwon no es solo una historia de acción. Es su laboratorio personal. Es el laboratorio donde él procesa y resuelve sus conflictos internos. En la ficción, el mentor de Kwon, el maestro Sin, lo traiciona e intenta eliminarlo. Esto, claro, destroza emocionalmente al personaje y lo obliga a renacer. Y ahí está el arco de transformación. Ahí está. Lo lleva de ser el tigre negro, que es un vigilante ciego movido por la venganza y el dolor de la traición, a convertirse en el Kaizen Warrior, que elige la disciplina, la conciencia y un propósito superior. Es una alegoría perfecta de su propio viaje. El arte le permite explorar el problema en un entorno seguro. Y al encontrar una solución para su personaje, probablemente encuentra un camino para sí mismo. Totalmente. Superar la sombra de la traición para forjar una identidad basada en principios, no en la herida. Y esa idea de forjarse es clave. Sí, porque sugiere que el valor de una experiencia difícil no se revela en el momento, sino en retrospectiva, cuando ya tienes las herramientas mentales para recontextualizarla. El arte se convierte en el mapa de su propia sanación. Y todo este proceso, tanto el personal como el creativo, le lleva a una conclusión muy potente sobre lo que significa sanar de verdad esta herida. Porque la solución no parece ser aislarse para que no te vuelvan a traicionar. Para nada. La conclusión a la que llega es que sanar no es evitar a la gente, ni intentar controlarlo todo. La sanación reside en una sola palabra: distinguir. Distinguir. Interesante. No es levantar muros, sino aprender a leer el terreno. Precisamente, él lo describe como un estado en el que sabes quién eres, qué sientes y, lo más importante, tienes la capacidad de leer la energía de los demás sin contaminar esa lectura con tus propias historias viejas. Es confiar en tu centro. Pero no desde la ingenuidad. No, para nada. Es desde una percepción adulta y entrenada.
Es la diferencia entre la desconfianza reactiva, que es un mecanismo de defensa ciego que te aísla, Y el discernimiento consciente, que es una herramienta de navegación precisa que te guía. El primero te encierra, el segundo te abre caminos. un símil perfecto. La desconfianza es un muro de hormigón. El discernimiento es un puente levadizo que tú decides cuándo bajar y para quién. Y lo más revelador es que a medida que él desarrolla estabilidad, empieza a notar un cambio en su realidad externa. El famoso como es adentro, es afuera. ¿Qué empieza a ocurrir? Pues él mismo lo escribe en una de sus bitácoras. Dice, y cito, «En mi vida están entrando personas que no despiertan la herida, sino que la suavizan. Vaya». Su entorno empieza a reflejar su calma interior. Traición deja de atraer o de resonar con situaciones y personas que puedan activar ese patrón. Su nueva realidad externa valida su transformación interna. Y eso nos lleva a la reflexión final, que es la culminación de todo este viaje. La resignificación completa de la herida. Exacto. La reflexión final sobre este tema es profundamente transformadora. La traición deja de ser un fantasma que le persigue para convertirse en la herramienta que, en sus propias palabras, le dio visión, criterio y una intuición finísima para leer almas y ambientes. La herida no lo define. La herida, una vez procesada, lo entrenó. El veneno se convirtió en el antídoto. La debilidad, una vez comprendida y trabajada, se convierte en la mayor fortaleza. Es la alquimia del guerrero, de la que tanto habla en su filosofía. Es una aplicación práctica de lo que en psicología a veces se llama crecimiento postraumático. No se trata solo de recuperarse y volver al punto de partida. Es ir más allá. Es usar la adversidad como un catalizador para desarrollar nuevas fortalezas, una mayor apreciación por la vida y una percepción más profunda. Lo fascinante aquí es que él no esperó a que ocurriera por casualidad, sino que creó un sistema, el del guerrero Kaizen, para inducir activamente esa transformación. O sea, que sistematizó su propia sanación. Convirtió un proceso que suele ser intuitivo en un método replicable, al menos para él mismo. Eso es, lo que en un momento fue una fuente de dolor y desconfianza, al ser observado, analizado y procesado a través de su propia filosofía, se convierte en la mismísima herramienta que ahora le permite navegar el mundo con más claridad y seguridad. Es la encarnación de la idea de que nuestras mayores heridas, una vez entendidas e integradas, pueden forjar nuestras mayores fortalezas. No es una idea nueva, pero su documentación del proceso paso a paso es lo que resulta tan valioso. Y bueno, Hel Kaizen comparte todo este viaje con una transparencia notable en sus bitácoras. Para quienes hayan sentido curiosidad por este camino de transformación personal, pueden encontrar más información y unirse a su comunidad, el Dojo de los Guerreros del Kaizen, en su canal. Quizás la invitación que nos deja este análisis no es adoptar su filosofía al pie de la letra, sino algo más profundo. La idea de que todos tenemos nuestras propias heridas o patrones, y en lugar de verlos como sentencias de por vida, quizás podríamos empezar a verlos como posibles campos de entrenamiento, como esa mazmorra interna donde, sin que nadie nos vea, podemos empezar a forjar la versión más fuerte y consciente de nosotros mismos.